Hola, Miguel Ángel. Hola, profe, buenas tardes. Pues creo que para variar seremos otra vez nosotros dos solamente. Entonces, vamos a darle. Por lo mismo, bueno, de por sí las clases son bastante breves, ¿no? Los temas no son nada complicados. En esta semana corresponde el verbo venir. La semana pasada vimos el verbo ir, ambos conjugados en presente, o sea que el ir sirve para dos cosas. Sirve para formar el futuro próximo, por ejemplo, yo voy a caminar, pero en presente sirve para indicar un destino, ¿no? Yo voy al parque, yo voy al concierto. En este sentido, si puedes ir, también puedes venir, ¿no? Vaya, si podemos indicar destino, podemos indicar origen. Entonces, hoy toca el verbo venir. Será lo contrario del verbo ir. En lugar de hablar de un destino, vamos a hablar de un origen. Ojo, todo esto hablando solo del presente, porque como decía acerca del futuro, próximo se construye con el verbo ir, o sea que el verbo ir sirve para indicar presente y también para formar el futuro próximo. El verbo venir sirve para indicar origen, pero también sirve para indicar pasado, pasado reciente. Entonces sirve para formar un tiempo, pero nosotros solo lo vamos a ver como parte del presente, como cualquier verbo que se conjuga, como comer, yo como. Entonces, venir, yo vengo. Antes de conjugar el verbo venir, al igual que con el futuro, necesitamos artículos contraídos. En el futuro utilizamos al, a la, a los y a las. Yo voy al parque, yo voy a la casa, yo voy a los parques, yo voy a las casas. Para el venir, nuestros artículos contraídos son igual 3, pero cambian, son du, de la y de. Que conste que estos artículos contraídos están ligados solo al verbo venir. El verbo ir tiene los suyos. Estos artículos contraídos, ¿qué dan en español? Pues en español, du es como decir del. Hay que tomar en cuenta que el del en español es la contracción de él. Por eso es que se llaman artículos contraídos. Solo hay una contracción en español, pero aún así siguen siendo artículos contraídos. Del, de la, en español se dice de la, o sea, de la. Y de, para aquello que sea plural, en español correspondería a decir de los o bien de las. Pero en francés solo hay uno. Y recordemos la regla clásica del francés, que si delante de estos existe una palabra que comience con H vocal, se van a convertir en DL apóstrofe. Va a haber una contracción. ¿Pero por qué? Bueno, de la es bastante simple, ¿no? De la A pasa a ser de L apóstrofe. Sin ningún problema, nos comemos la A, ponemos la apóstrofe. Pero ¿qué pasa con el du? Sucede lo que en español. En español, del es la contracción de él. En francés, du es la contracción de le, de él. Pero al comenzar una palabra con H o con vocal, igual va a ser de L apóstrofe porque se pierde la E. Y se gana un apóstrofe. Por eso es que tanto du como de la se contraen en la forma de L apóstrofe, ¿no? Ok, una vez que tenemos estos artículos, definamos, ¿no? El primero que damos es para masculino singular. Lo voy a poner aquí en chiquito. Masculino singular. El segundo, para aquello que sea femenino en singular, ¿no? Masculino singular du, femenino singular de la. De L apóstrofe cuando sea o masculino o femenino en singular, pero que comience con H o vocal.
Ok. Y el de, simple y sencillamente para aquello que sea plural. Ya en plural no me importa si es masculino o femenino porque solo existe una forma. Ahora sí, ¿cuál es la conjugación del verbo venir y cómo lo vamos a utilizar? Tenemos siempre que tener a nuestros pronombres presentes. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il y elle. Vuelvo a insistir, son 9 pronombres, pero agrupados en 6, porque las terceras personas del singular se agrupan y las terceras del plural también. Por lo tanto, solo se producen 6 combinaciones o 6 conjugaciones diferentes. Ahora viene la conjugación del verbo venir. Es je viens, tu viens, il, elle, on vient, nous venons, vous venez, il ou elle viennent. A nivel fonético, vient, 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 venons, venez, viennent. Siempre en francés entonces tienen que estar nuestros pronombres sujeto, porque, por ejemplo, dice je viens, tu viens, il vient, elle vient, on vient. Quiere decir que hay vient, 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 vient. ¿Cómo sabemos si es yo, tú, él, ella o nosotros? Pues porque simple y llanamente antes vamos a decir el pronombre sujeto. Tu viens va a ser tú vienes. Il vient va a ser él viene. Por eso es que nunca podremos omitirlos en francés. Los necesitamos para saber qué estamos diciendo, a quién nos estamos refiriendo, cuál es el sujeto de nuestra frase. Entonces, para el presente simple y el verbo venir, la estructura queda de algún modo así. Queda pronombre, cualquiera de los 9. Después, el verbo venir. Insisto, el verbo venir está íntimamente ligado al pronombre porque tiene que tener la terminación pues, que corresponda. Je viens, yo vengo, porque en español no podemos decir yo venimos, ¿no? Es lo mismo en francés, no puedo decir je venons. Tengo que decir je viens, tu viens, il vient, elle vient, on vient, nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent. Y después de esto, necesitamos un artículo contraído. Pero para poder saber qué artículo contraído es el que vamos a usar, necesitamos tener primero un destino, perdón, un origen. El origen puede ser de dos índoles diferentes. Puede ser, como en el futuro, un lugar o un evento. Entonces, origin puede ser lieu, o sea, lugar, o evento, u événement. Primero necesito los lugares o eventos. Primera cosa, por ejemplo, un lugar, biblioteca. La biblioteca es un lugar. Un concierto es un evento. El cine es un lugar. Un hotel es un lugar. Los juegos, sabemos que es plural porque termina con una X. Los juegos son plural. Y por último,
Parques. También sabemos que es plural porque termina con una S. El plural se construye con una X o con una S. Una vez que ya los tenemos, entonces hay que determinar su género y número. Biblioteca, masculino, y como solo es una, singular. Concierto, solo es uno. Y además es un concierto masculino. Cine, masculino, en singular. Perdón, biblioteca es femenino en singular. No sé por qué escribí una M y no una F. Ahí está. Hotel, singular. Y ya no me importa si es masculino o femenino. ¿Por qué? Porque comienza con H. Juegos, plural. Parques, plural. Es lo único que me importa. Si es plural, ya no me importa si es masculino o femenino. Y ya de aquí tengo que tomar la referencia de arriba. Yo vengo, biblioteca, femenino singular. Aquí está el femenino singular. Tendrá que llevar de la. Y ya dice, je viens de la biblioteca. Yo vengo de la biblioteca. Concierto masculino en singular. Aquí está. Tendrá que ser du. Tu viens du concert. Tú vienes del concierto. Cine masculino singular. Lo acabamos de localizar. Es el mismo que arriba. Il vient de cinéma, elle vient de cinéma, on vient de cinéma. No importa que diga él o ella, ambos vienen del cine. Lo que lo define no es el pronombre sujeto, sino el lugar o evento. Hotel comienza con H, o sea que voy a tener que utilizar la contracción. Voy a tener que poner, voy a escribirlo completito por aquello del espacio, de L apóstrofe hotel. De l'hôtel. Nous venons de l'hôtel. Luego, vous venez, juegos y parques son plural. No importa que uno sea masculino o femenino. Para el plural solo se puede utilizar de. Y listo. Pongo de y de. Vous venez de jeux. Ustedes vienen de los juegos. Ils viennent de parc. Ustedes vienen de los parques. Algo femenino, casas. Elles viennent de la maison. Ellas vienen de la casa. Hasta ahorita, ¿alguna duda? No, profe, ninguna. ¿No? Ok. Esto es el verbo venir. La verdad es que en presente lo usamos entonces siempre para hablar de nuestro origen. En español no lo usamos para el pasado reciente porque utilizamos el verbo acabar en lugar del verbo venir, pero en francés es importantísimo. Hay 4 verbos que deben de aprenderse desde el inicio de memoria. Uno es el verbo ir, el otro es este, el verbo venir, otro más es el verbo avoir y otro más, el último, es el verbo être. Son los esenciales para el francés. Para empezar, porque venir nos da origen a un tiempo, nos da el origen del tiempo pasado reciente. Aller, pues el del futuro próximo. Être, pasado compuesto junto con avoir. Entonces, hay que aprender la conjugación del verbo venir, estar conscientes de que estos dos siempre estarán ligados. El pronombre con su conjugación siempre tendrán algo que ver. Después, aprender los artículos partitivos, perdón, partitivos, ¿qué pasa conmigo? Los artículos contraídos, ¿no? Y por último, pues aprender a diferenciar, ¿no? Si algo es femenino, masculino, si está en singular, si comienza con H o con vocal, y si está en plural, porque es esencial para que nosotros obtengamos estos datos y con estos datos usemos el artículo partitivo, pues que corresponde. Vaya, también están ligados íntimamente el artículo contraído a la naturaleza del lugar o evento, masculino, femenino, singular o plural. El otro tema es todavía más sencillo que este.
En la página hay enlaces para hacer ejercicios, por cierto. Y en la segunda página, de hecho lo voy a mostrar aquí. En la segunda página vamos a encontrar que hay una, bueno, segunda página de referencia. Aquí está, esta de aquí. La semana tiene ejercicios. Estos ejercicios están ligados al verbo venir. Y en la segunda, el segundo enlace, trae esto. La verdad es que dice, ¿cómo podemos hacer la diferencia entre los verbos del primer grupo y del segundo grupo? Los verbos del segundo grupo terminan en IR. Sin embargo, hay verbos del tercer grupo, o sea, irregulares, que terminan en IR. Aquí proponen una solución muy sencilla, pero muy difícil. Dice, podemos fácilmente distinguir estos dos grupos conjugando los verbos en IR a la primera persona del plural del presente del indicativo. ¿Qué quiere decir esto? Que tendrían que aprender a conjugar todos los verbos, por lo menos para una persona, para saber cuál sería lo correcto, si es un verbo del tercero o un verbo del segundo. Es algo tonto. Es como si les dijera, ok, el día de hoy van a hacer un pastel. El mejor método para saber qué es un pastel o hacer un pastel es si primero se ponen a hacer pastelitos de tamaño mediano antes de comenzar a hacer pastel. No puedes hacer un pastel si apenas estás aprendiendo a cómo hacer un pastel, ¿no? Es lo mismo que aquí dice, tienes que aprender a conjugar los verbos del tercer grupo y ya con eso sabrás si son del segundo. Este es un hecho que puede ser fácilmente relevado de importancia. Vaya, no nos interesa. ¿Por qué no nos interesa? Internet. Podemos encontrar una lista como esta. Esta lista tiene los verbos más comunes que hay del segundo grupo. Parecen un montón, hay muchos repetidos y no todos necesitan usarlos. Lo que sí necesitan saber es cómo se conjugan. Entonces, el siguiente tema es la conjugación de verbes du, del, deuxième groupe. Conjugación de los verbos del segundo grupo. ¿Qué son los verbos del segundo grupo? Ok, los verbos del segundo grupo son verbos que terminan en IR. Por ejemplo, finir. Y yo les puedo decir que estos verbos del segundo grupo no constituyen más allá del 5% de los verbos que existen en francés. Yo diría inclusive que están entre un 3 o 2%. O sea que es todavía más limitado acerca de los verbos del segundo grupo. Es un grupo muy, muy pequeño en extensión. Permítanme, aquí está. Muy limitado en extensión. 3 o 2% prácticamente no es nada. Inclusive la lista que les acabo de enseñar es pequeña, debe tener como unos 50 y son los que más van a utilizar. Para conjugar un verbo del segundo grupo, como siempre, voy a tener necesidad, va a ser necesario conocer siempre mis pronombres. Los pronombres sujeto son algo que ustedes ya deben de saber de memoria, de arriba para abajo, de abajo para arriba, comenzando en el momento en el que alguien quiera comenzar. Ustedes no deberían tener problemas para recordar o reconocer cuáles son los pronombres sujeto, puesto que son esenciales. Después viene, ¿qué hacemos con el verbo finir? Finir, perdón. Ok, los verbos del segundo grupo terminan en IR. Les decía, hay excepciones, pero esas las van a aprender de memoria después. Terminación IR. ¿Qué voy a hacer? Voy a quitar la terminación IR y quedarme con la raíz. Y lo escribo. Je, fin, tu fin, il fin, el fin, on fin, nous fin, vous fin,
el fin. Pero al igual que en español, no puedo dejarlo sin una terminación. En español va a ser yo termino, tú terminas, él termina, ella termina, nosotros terminamos, ustedes terminan, ellos terminan, ellas terminan. Y en francés, estas terminaciones, antes de ponerla, digamos que sigue algunas reglas y luego como que las quiere romper, ¿no? Veamos, dice, je finis, tu finis, il, elle, on finit, nous finissons, vous finissez, il ou elle finissent. ¿Por qué les decía que habría que ver? Porque rompe las reglas. IS, IT, y luego dice ISS o NS, perdón. ISSEZ y por último ISSENT. ¿Por qué le agregamos la doble S? Fácil, le agregamos la doble S porque sí. Aquí no podemos hacer literal o marcada una relación con la estructura en español, con esta gramática contrastiva, porque en francés solamente lo hicieron así y ya, les dio igual. Dice, je finis, tu as fini, il finit, on finit, nous finissons, vous finissez, il ou elle finissent. ¿Dónde radica la dificultad en el segundo grupo? En ninguna cosa que tenga que ver con su conjugación. Lo que hay que ser conscientes y hay que estar bien atentos es no confundir verbos del tercer grupo con terminados obviamente en IR, con verbos del segundo grupo. O sea que hay que aprenderlos de memoria. ¿Sí? Podemos tomar cualquier otro verbo, no importa qué ridículo sea, qué tan raro se oiga. Siempre vamos a poder... Ay, me equivoqué. Siempre vamos a poder tomar otro verbo. Oh, rayos. Oh, rayos más. Perdón, es que lo quiero mover un poquitito. Ahí está. Porque voy a poner otro ejemplo. Entonces, el primero fue el verbo finir. El segundo va a ser el otro traicionar. Traicionar es el verbo trahir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Quitarle la terminación y quedarme con la raíz y escribir. Tra, 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 tra. ¿Y qué voy a hacer? Agregarle la terminación que corresponde. Traí, traí. Oh, una S. Una I. Traí, traí, traí. Trahison, trahissez, trahisse. Trahisse. Y pues eso es todo. No hay, no hay otra cosa en la conjugación de los verbos del segundo grupo. Lo que hay que retener de estas dos lecciones es, primero, que el verbo venir sirve para indicar origen. Que entonces, si hablamos de origen, solo podemos proceder de un lugar físico, o bien podemos precederlo también, aparte del lugar, de un evento. Jamás una acción. En cuanto utilizamos el verbo venir para hablar de una acción, se convierte en pasado reciente. Pero si no, es presente. Después de tener el verbo en presente, tenemos que tomar en consideración la naturaleza del objeto del que estamos hablando. ¿A qué me refiero? A si es masculino, femenino, si está en singular,
o si está en plural. Porque eso dictaminará qué artículo contraído vamos a usar. Du, cuando querramos decir en español del. De la, cuando querramos decir de la. Y de, cuando querramos decir de los o de las. La otra cosa importante es esta. ¿Cómo conjugar verbos del segundo grupo? Los verbos del segundo grupo entonces generalmente tienen terminación IR. Y lo que vamos a hacer es quitarle la IR y agregarle la terminación que corresponde al tiempo presente del indicativo. O sea, je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent, elles finissent. Terminaciones IS, IS, IT, ISS, ONS, ISSEZ, ISSENT. Sucede lo mismo en el otro verbo, ¿no? Trahi, IS, trahi, IS, trahi, IT, trahison, ISONS. Me faltó una doble, perdón. Una doble S en estos. Trahison. Trahissé. ¿Ok? Pero siguen siendo las mismas terminaciones. Trahison, ISSONS, trahissé, ISSZ, trahis, ISSENT. Es como lo que sucede en español. Si tenemos un verbo del segundo grupo al que vamos a llamar verbos que terminan en R, como comer, como barrer, pues si nuestros verbos en infinitivo terminan en R, quito esto. Y ya se quedan com y bar. Y empezamos. Yo como, tú comes, él o ella come. Yo barro, tú barres, él o ella barre. Y podemos agregar otro más, ¿eh? No sé, aparte de comer, barrer, coser. Bueno, coser es irregular, ¿cierto? Necesito otra cosa que ejemplifique la regla. Con ir, reír. Este es un verbo irregular en español, pero sin embargo su raíz se vuelve ri. Y dice, yo río, tú ríes, él o ella ríe. Sigue siempre la misma regla, se ocupa de hacer lo mismo, pero la conjugación de los verbos del tercer grupo está limitada a su número limitado de verbos. ¿Alguna duda, Miguel Ángel? No, profe, ya nada más en cuanto a la actividad que se va a hacer. La actividad, lo de siempre. El resumen, apropiarse de las frases que se hayan hecho, o sea que van a escribir sus propias frases. Estamos viendo con mi jefa si en algún momento se implementa que nos veamos. No sé si en este cuatrimestre, pero en el siguiente voy a hacer con ustedes lo que hago con los chicos ahorita de gastronomía, que es que en lugar de hacer tarea, les dé la clase y en la siguiente clase ustedes expongan sus resúmenes frente a todo el grupo, de modo oral, para que empiecen a practicar el francés, en la expresión oral, la producción oral. Entonces, por lo pronto será lo mismo, resumen y pronunciación de su resumen, lectura del mismo. Todo lo que sea en español, todo lo que sea en francés, en francés. ¿Va que va? Ok, profe. Va, pues. Pues esto sería todo, Miguel Ángel, nada más. Hasta aquí. Ok, profe. Gracias, hasta luego. Adiós, cuídate mucho.